A lo largo de la historia del Perú, el desarrollo ferroviario ha estado marcado por sus grandes retos geográficos, políticos y económicos. Mientras que el centro y sur del país han sido protagonistas de algunos de los proyectos ferroviarios más emblemáticos de la región, el norte del Perú, con su terreno menos accidentado y su potencial para la industria agrícola y minera, sigue sin contar con una red de trenes de pasajeros o de carga de relevancia. El desarrollo ferroviario en Perú desde el siglo XIX se concentró en las zonas centrales y sur del país, el ferrocarril central andino y el ferrocarril del sur, que conectan Lima con los Andes y las regiones del altiplano, fueron priorizados por motivos estratégicos. La explotación minera en el sur del Perú, como en Cerro de Pasco y Arequipa, y el puerto de Callao como principal punto de exportación de minerales, impulsaron estos proyectos. El norte del Perú, especialmente las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad, han sido tradicionalmente zonas agrícolas con cultivos de caña de azúcar, arroz, algodón y frutas. Si bien el transporte ferroviario hubiera sido beneficioso para la exportación de estos productos, los poderosos grupos empresariales del sector agrícola en la costa norte desarrollaron una infraestructura de transporte alternativa basada en carreteras y camiones que resultaba más flexible para las necesidades de los productores. A lo largo del siglo XX, Perú sufrió varios periodos de crisis económicas, inestabilidad política y conflictos internos, lo que dificultó la inversión en la infraestructura de gran escala como los ferrocarriles. Es así como el presente gobierno ha retomado el proyecto del tren Lambayeque-Cajamarca, el proyecto ferroviario, que tendrá un recorrido de 448 kilómetros, será destinado para el transporte de pasajeros y carga, en este último caso para el acarreo de productos mineros y para agroexportación desde las regiones vecinas hasta el futuro puerto marítimo de Eten, en la costa de Lambayeque. Los productos mineros y de agroexportación que se transporten en el ferrocarril interurbano llegarán desde las regiones vecinas hasta el futuro terminal marítimo de Puerto Eten. Los productos importados seguirán la misma ruta ferroviaria en el sentido contrario. El proyecto demandaría una inversión de 18.900 millones de soles o 5.080 millones de dólares, y que solo elaborar el estudio del perfil a detalle tiene un alto costo estimado de 80 millones de soles. El futuro tren, partiendo de la costa, se iniciaría en Puerto Eten y llegaría a las zonas de lagunas en Lambayeque, de donde continuaría hacia Pacanga, Guadalupe, Pueblo Nuevo, en La Libertad. De allí seguiría un recorrido en dirección norte hacia otras 16 localidades de Cajamarca, Ciudad de Cajamarca, Baños del Inca, Chota, Cutervo, etc., hasta la zona de Quero Cotillo, en el norte de esa última región. Principalmente, esta línea tendrá tres objetivos: minero, turístico y su conexión con el futuro puerto de Eten. La primera estación estará en el puerto de Eten. Este puerto está ubicado a 7 kilómetros, denominado Puerto Eten, que en la actualidad es una localidad con un muelle llamado Eten. Como bien deben saber, en junio del 2024, Proinversión adjudicó a TP Lambayeque la Buena Pro para la formulación de los estudios que permitirán identificar la necesidad y viabilidad de implementar el terminal marítimo de Puerto Eten. TP Lambayeque es el consorcio adjudicado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada y está constituido por el Instituto de Consultoría y Garrido Consultores, los mismos que se encargarán de analizar el escenario para implementar una infraestructura logística o productiva en Lambayeque que se complemente a futuro con el terminal portuario. El resultado de la evaluación estará listo en diciembre del 2024. El gobernador Jorge Pérez señaló que el parque industrial de Lambayeque y sus componentes como la zona franca y el parque eólico compren en la zona de desarrollo portuario de terminal marítimo de Lambayeque, que devienen en proyectos de interés nacional y consecuentemente en grandes oportunidades para el desarrollo sostenido regional, macrorregional y del país en general. Si bien el proyecto no señala que no tendrá una conexión con la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, la distancia entre el puerto de Eten y el Museo Tumbas Reales de Zipán es aproximadamente de 30 kilómetros. Se preguntarán por qué es importante este museo. El Museo Tumbas Reales de Zipán es un museo arqueológico inaugurado en el año 2002. Está ubicado en la ciudad de Lambayeque. El propósito del museo es mostrar la tumba del señor de Zipán, que fue hallada en 1987 por los arqueólogos peruanos Walter Alba Alba y Luis Chero Zurita. Entre sus piezas se encuentran joyas, cerámicas y ajuares funerarios. El descubrimiento del señor de Zipán fue revolucionario porque permitió a los arqueólogos comprender mejor la estructura jerárquica y religiosa de la cultura moche, una de las civilizaciones preincaicas más avanzadas de la costa norte del Perú. Hasta el hallazgo se desconocía la riqueza material y simbólica de sus gobernantes. El señor de Zipán fue enterrado con múltiples objetos de oro y plata que mostraban tanto su poder militar como su papel religioso.
El Museo Tumbas Reales de Zipán no solo es un centro de preservación y exhibición, sino también un motor de desarrollo turístico para la región. Atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales cada año, que llegan para admirar la grandeza de la cultura moche. Además, el museo ha impulsado la conservación de otros sitios arqueológicos cercanos, como Tucumé y Batán Grande, que forman parte del circuito turístico de Lambayeque. Por lo que, si no tuviera una conexión, sería aislar al museo. Pero aún más importante es la ciudad de Chiclayo. Solo en la ciudad viven aproximadamente unos 800.000 habitantes, por lo que si no tuviera una conexión, la ciudad se estaría prohibiendo de potenciales turistas. Además, todo el valle alrededor de la ciudad es plenamente agrícola. Pero aún más importante es conectar Chiclayo con Trujillo. Esto demandaría construir una vía de más de 100 kilómetros desde la ciudad de Guadalupe, donde estará ubicada una de las estaciones del tren Lambayeque-Cajamarca. Esto se debe de comprender que actualmente se están contemplando construir líneas de trenes desde Ica hasta Trujillo, por lo que no unir a Chiclayo y Trujillo sería como prohibir potenciales turistas a la ciudad de Chiclayo. El segundo objetivo del tren es turístico, conectar Chiclayo y Cajamarca. Esta conexión no solo beneficiaría a las dos regiones al facilitar el desplazamiento de pasajeros, sino que también generaría un ciclo de retroalimentación económica y turística entre ambas, impulsando el comercio local y fomentando el intercambio cultural. Chiclayo en Lambayeque es un epicentro de la cultura moche y Lambayeque, hogar de sitios arqueológicos mundialmente conocidos como el Museo Tumbas Reales de Zipán, las pirámides de Tucumé y el Museo Sican, es también un centro importante de la gastronomía peruana. Cajamarca es famosa por su historia inca y colonial, con atractivos como el Cuarto del Rescate, las ventanillas de Otusco y los relajantes baños del Inca. Además, su hermoso entorno natural ofrece múltiples opciones para el ecoturismo y el turismo rural. La conexión ferroviaria mejoraría el desplazamiento de poblaciones locales, estudiantiles, comerciantes y turistas, brindándoles una opción más rápida, segura y económica que el transporte por carretera. Además, se reducirían los tiempos de viaje, lo que incentivaría aún más el intercambio económico y social entre las dos ciudades. El tren fomentaría un intercambio continuo de turistas entre ambas ciudades. Por ejemplo, visitantes de Chiclayo interesados en la historia inca y colonial podrían viajar fácilmente a Cajamarca, mientras que aquellos que se encuentren en Cajamarca podrían visitar las tumbas reales y sitios arqueológicos de Lambayeque. Este flujo constante dinamizaría las economías locales, generando empleo en los sectores de la hospitalidad, el transporte y el comercio. El tercer objetivo del tren es minero. Se espera que sea la principal actividad que mantenga en operación el tren. Proyectos mineros como el Galeno, Michiquillay, Conga Cajamarca, así como Cañariaco, Lambayeque. Estos proyectos requieren infraestructura de transporte sólida y eficiente para trasladar grandes volúmenes de minerales a los puertos para su exportación. El tren se convertiría en la columna vertebral logística de esta operación, optimizando costos y tiempos de transporte, lo que aumentaría la competitividad de estas minas en el mercado global, para lo cual su aliado será el puerto de Eten. Conga ha sido uno de los proyectos mineros más controvertidos en Perú. También ubicado en Cajamarca, Conga es operado por Yanacocha y Buenaventura, el mismo consorcio que opera la mina Yanacocha. Conga es un yacimiento de oro y cobre con reservas que lo posicionan como uno de los proyectos más grandes de la región. Sin embargo, el desarrollo de Conga se ha visto paralizado debido a conflictos sociales, principalmente relacionados con el uso del agua y la preocupación por los impactos ambientales. Las comunidades locales expresaron su oposición al proyecto, temiendo que afectara los recursos hídricos que son esenciales para la agricultura y el consumo humano. Cañariaco, ubicado en la región de Lambayeque, es un proyecto de cobre con reservas que lo convierten en uno de los depósitos más grandes del norte peruano. Operado por Candente Copper, Cañariaco ha sido objeto de estudios extensivos y tiene el potencial de producir más de 260.000 toneladas de cobre al año. Este proyecto está ubicado en una zona más cercana a la costa, lo que facilitaría el transporte de minerales hacia los puertos de exportación. El cobre extraído de Cañariaco podría ser trasladado a través de un corredor minero hacia el puerto de Eten, que se convertiría en un nodo logístico estratégico para la exportación de minerales. Otro punto que puede favorecer al interés por este ferrocarril es una demanda de transporte que puede venir por la hidrovía amazónica vía Yurimaguas. La situación aquí es compleja porque, como se recuerda, la hidrovía quedó en stand-by. Sin embargo, la distancia entre Yurimaguas y la última estación de Quero Cotillo es de 400 kilómetros.
La hidrovía amazónica fue adjudicada en julio del 2017. Es una inversión inicial de $95 millones. La obra crea un canal de navegación de 56 metros de ancho para el tránsito de naves de 1.8 metros de calado por los ríos Guayaga, Marañón, Cayali y Amazonas, y permite conectar al Brasil con el puerto de Yurimaguas y la costa del Perú. Sin embargo, una demanda presentada en el 2018 y respaldada por el Vicariato de Iquitos y el Instituto de Defensa Legal argumentó que el proyecto vulneraba el Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en decisiones que afectan su vida, territorio y recursos. En junio del 2024, la Sala Civil de Loreto falló a favor de la demanda presentada por Mariluz Canaquiri, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Cucama Huaynacana Camatujuara Cana, contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Sin embargo, el actual gobierno parece estar retomando el proyecto, posiblemente por varios cambios. Recordemos que en septiembre de 2023, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció un paquete de más de 200 proyectos de inversión en beneficio de la mancomunidad amazónica hasta el 2026. El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que se retomaría el proyecto Hidrovía Amazónica. Otros críticos prefieren que se retome el tren Yurimaguas-Iquitos, pues cumpliría la misma función. El proyecto tendría una extensión de 550 kilómetros de ferrovía con 4 estaciones principales y 15 intermedias. Se señala que el megaproyecto beneficiaría directamente a 550.000 pobladores de la ciudad de Iquitos, así como a lugareños que viven en zonas aledañas por donde cruzará la línea férrea. El tren Yurimaguas-Iquitos reduciría el tiempo de transporte actual de 3 días y 2 noches a 6 horas, lo que favorecería el traslado de productos desde Yurimaguas hacia Iquitos o viceversa. Para llevarlo a cabo, se requeriría construir, entre otras numerosas obras complementarias, puente de 800 metros de largo sobre el río Marañón y uno de 500 sobre el Nanay. La idea, ante todo, es conectar la ciudad de Iquitos y Yurimaguas y de ahí conectarse con la carretera Irsa Norte, que a su vez conecta con puertos, en este caso con el puerto Eten. En el futuro se convertirá en la ruta férrea más importante del país por su posible conexión con la hidrovía amazónica, el cual a su vez conectaría con Brasil.